Arranca y arranca, Jesús. Listo. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jesús David Marulanda. Yo soy residente de primer año de la Universidad Pontificia Javeriana. En la tarde de hoy vamos a hablar de parálisis del tercer par en el segmento de pediatría. Vamos a iniciar entonces esta intervención hablando un poco de lo que es la anatomía del tercer par craneal o nervio oculomotor. Esto es realmente fundamental para entender la clínica de los pacientes que se presentan con esta patología. Entonces, recordemos que el tercer par craneal es un nervio que tiene dos componentes, uno somático, uno visceral, ambos eferentes. Entonces, el primer componente es el somático, que es el núcleo oculomotor y da la inervación para el recto superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Mientras que la porción visceral sale del núcleo de Edinger-Westphal y esta da unas fibras parasimpáticas que inervan entonces el esfínter de la pupila y el músculo ciliar. Es muy importante entender entonces que estos dos componentes forman el complejo del núcleo del tercer par. Este tercer par tiene su origen a la altura de los colículos superiores del mesencéfalo y se encuentra ubicado por delante o ventral al acueducto de Silvio y ese corresponde a su origen real. Entonces desde allí es de donde digamos se dan las diferencias de los axones que conforman este nervio. Y de ahí en adelante entonces va a ser su recorrido hasta llegar a su destino final, que es la inervación de los músculos que ya anteriormente mencionamos. Como pueden ver ahí en ese circulito de rojo, entonces es el origen real del tercero. Es muy importante esta imagen que ustedes ven a continuación porque ese núcleo de la parte somática motora tiene a su vez unos subnúcleos que es fundamental que conozcamos porque digamos que cuando vemos una alteración de cualquiera de estas estructuras podemos encontrar una clínica específica, por lo tanto la semiología que vamos a ver es absolutamente localizadora del sitio de la lesión. Entonces, hay varios subnúcleos que les voy a comentar a continuación. Entonces, tenemos el primer subnúcleo que es el subnúcleo central. Este subnúcleo central es único, es decir, no viene en par y está destinado a la inervación de ambos elevadores del párpado. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente que tenga una afección de esta parte en específico, va a cursar con ptosis bilateral. El núcleo medial es un núcleo que está destinado a la inervación del músculo recto superior y esa inervación es cruzada, es decir, el subnúcleo derecho inerva al elevador, al recto superior izquierdo y viceversa. Y por último tenemos el subnúcleo lateral, que a su vez tiene tres porciones, una dorsal, una intermedia y una ventral, y cada una de esas porciones está destinada a la inervación de cada uno de los músculos. En el caso del dorsal está destinada a la inervación del recto inferior, el componente intermedio está destinado a la inervación del oblicuo inferior y por último el segmento ventral está destinado a la inervación del recto medial y eso lo hace de manera ipsilateral. Entonces, para traer, digamos, a colación la importancia de conocer la anatomía y el recorrido del nervio, les traigo una primera patología que se llama el síndrome de Webino, por el inglés que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Esta entidad, entonces, es un ejemplo de una alteración nuclear del tercer par y estas alteraciones realmente son raras. Las, digamos, parálisis a la altura del núcleo también son raras y esta Webino no es una excepción a esa norma. Entonces, esta se trata de una oftalmoplegia intranuclear que es bilateral. Entonces, el paciente va a cursar con exotropia, va a tener una limitación bilateral para la abducción y adicionalmente va a tener nistagmus horizontal
con incapacidad para hacer convergencia. En la imagen nosotros podemos ver el caso de una paciente de 14 años que tenía antecedente de lupus eritematoso sistémico y que se encontraba hospitalizada por una recaída de su enfermedad durante 5 meses. Y en el quinto mes empieza pues súbitamente con un episodio de diplopía horizontal con exotropia, como podemos ver en la imagen A. Y tenía pues limitación para la abducción, tanto izquierda como derecha, que lo podemos ver en las imágenes B y C. Entonces, en ese caso, pues se documentó una afección bilateral del fascículo longitudinal, que ya vamos a mirar más adelante el recorrido del resto del nervio. Y esto era secundario, pues como un episodio isquémico mesencefálico paramediano, pero realmente es un ejemplo de mostrar, aunque no se ve tan frecuentemente. Muy bien, continuando con la anatomía del recorrido de tercer par, entonces vamos a ver que esas fibras eferentes que van a formar el axón van a cruzar el núcleo rojo y el pedúnculo, el pedúnculo del mesencéfalo. Ese trayecto se conoce como la porción fascicular del tercer par y tiene una parte que es dorsal, que es la que atraviesa el núcleo rojo, y tiene una parte que es ventral, que es la que se encuentra en los pedúnculos. Y después emergen esas fibras a través de la fosa interpeduncular, que es más o menos a nivel medial, y esa salida de ahí corresponde a la salida pues, aparente del tercer par. Aquí es importante que analicemos que dependiendo de si se produce alguna alteración a alguno de estos niveles, se pueden producir diferentes síndromes que darán una clínica específica. Entonces, por ejemplo, existe el síndrome de Benedict, que ocurre cuando hay una alteración en el fascículo cuando está cruzando ese núcleo rojo. Entonces, la clínica que va a tener un paciente que cursa con una alteración así será una parálisis ipsilateral del tercer par, acompañado de signos extrapiramidales contralaterales, como por ejemplo hemitemblor. En el caso en el que se afecte el fascículo más adelante, o sea, más ventralmente, se va a producir el síndrome de Weber, que es una vez ha cruzado el núcleo rojo y la alteración se produce a nivel de los pedúnculos. Entonces, ese va a cursar, evidentemente, con una parálisis del tercer par, acompañado de hemiparesia contralateral. También está el síndrome de Nothangel que vemos aquí. Ese afecta también al fascículo a nivel pues, del pedúnculo cerebeloso y cursa con parálisis ipsilateral del tercer par y acompañado de ataxia. Y por último, tenemos el síndrome de Claude, que es una combinación de la clínica que se produce en el síndrome de Benedict y en el síndrome de Weber. Continuando con el recorrido, entonces, nosotros veremos que el tercer par va a estar, va a pasar entre la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior y va a discurrir lateralmente con la comunicante posterior. Este segmento que vemos aquí no se nos puede olvidar porque es fundamental en dos etiologías que nos pueden causar parálisis del tercer par, que son los traumatismos y los aneurismas. Entonces, como podemos ver, en la imagen que está ubicada en el centro, cuando un paciente sufre un traumatismo encefalocraneano y genera hematomas subdurales o epidurales lo suficientemente grandes como para desplazar las otras estructuras, podemos hacer que haya, bueno, puede suceder que haya una hernia transcentorial y de esta manera se va a ver pues se va a comprimir el tercer par a este nivel. Y otra que es, digamos, muy importante, particularmente en los adultos, es la presentación con un aneurisma de la comunicante posterior, que obviamente va a tener una manifestación clínica de una parálisis ipsilateral y es en esta porción, digamos, fascicular y basilar en las que vamos a ver más compromiso del tercer par de manera aislada. Luego seguimos a la porción intracavernosa. Digamos que avanzando en el recorrido, el tercer par ingresa a esta porción intracavernosa cruzando la dura madre y ahí vamos a encontrar entonces adicionalmente una cantidad de estructuras
que tenemos que recordar porque todas están de alguna manera interrelacionadas. Entonces podemos ver que el tercer par está ubicado por encima del cuarto par y este a su vez por encima de la rama B1 del quinto. Adicionalmente podemos ver cómo está en la presión intracavernosa asociado a la carótida interna. Y de esa manera entonces todas las afecciones que estén, digamos, alterando esta estructura de manera infecciosa o de manera granulomatosa, pueden estar acompañadas entonces no solo de una parálisis del tercer par, sino que generalmente puede estar acompañado de parálisis de otros pares craneales. Muy bien. En la porción intraorbitaria, el nervio entra a esa órbita a través de la fisura superior y ya desde la porción intracavernosa va a venir dividido en dos segmentos. Un segmento superior que va a dar la inervación para el recto superior y el elevador del párpado y un segmento inferior que va a dar la inervación para el oblicuo inferior, para el recto medial y para el recto inferior. Y adicionalmente, por esa rama inferior van a venir las fibras parasimpáticas que van a hacer entonces la forma preganglionar hasta el ganglio ciliar, para de en adelante pues seguir a través del ganglio ciliar e ir a inervar el músculo esfínter de la pupila y el músculo ciliar. Y ahí finalizaría pues particularmente el recorrido de este nervio, pero aquí tenemos que hacer un análisis adicional y es recordar que las fibras parasimpáticas vienen dentro del nervio en una porción superomedial, de tal manera que generalmente están inervadas por vasos de la pía madre, mientras que el resto del grueso del componente nervioso está irrigado a través de la vasa nervorum. Esto es importante por dos razones, porque aquí podemos empezar a distinguir dos entidades, ya sean quirúrgicas o sean médicas, que pueden causar parálisis del tercer par. Entonces podemos encontrar tumores o podemos encontrar aneurismas que compriman esos vasos de la pía madre y por lo tanto comprometer la irrigación de las fibras parasimpáticas, y eso se va a ver acompañado en la clínica con una afectación pupilar y encontraremos entonces midriasis. Caso diferente es el que ocurre cuando tenemos entidades sistémicas como lo es la hipertensión y como lo es la diabetes mellitus, que pueden generar microangiopatía de tal manera que se compromete la circulación, y aquí aparecen parálisis del tercer par en estos contextos sin compromiso pupilar. Esto, digamos que nos puede orientar rápidamente, pero en las diferentes literaturas hacen énfasis en que aunque lo más frecuente es que se presente de esta manera, uno también tiene que tener la mente abierta para saber que eso no es exclusivo, porque hay, digamos, ocasiones en las que algunas parálisis microangiopáticas tienen afectación de la pupila, mientras que algunas lesiones compresivas, la ausencia de la midriasis no nos pudiera llegar a descartar que se esté tratando, pero digamos que es un principio que nos puede orientar. Bueno, en cuanto a la función, ya lo hemos venido hablando a lo largo de estos minutos que llevamos de charla, y esta tabla, digamos que todos estamos muy asociados a cuáles son sus funciones, pero la presento para hacer énfasis en dos cosas puntuales. Uno, que el componente nervioso principal es motor, pues inerva la mayoría de esos músculos extraoculares, y hay un componente que es parasimpático, que se da a través del núcleo de Edinger-Westphal. Y otra cosa muy importante, que ya se los había mencionado, es que toda la inervación es ipsilateral, con excepción del recto superior, porque recuerden que este se decusa. Hablando un poco de epidemiología, tenemos que saber que las parálisis del tercer par y en general las parálisis del cuarto y el sexto son muy raras en la niñez. Hay un estudio que es el que les presento aquí en las imágenes que ustedes pueden ver, de 1999, que ustedes dirán, pues tiene ya más de 20 años, pero que es único en su naturaleza y por lo tanto sigue estando vigente. Es un estudio poblacional en el que se analizaron 15 años de duración y se encontraron en total
36 casos en 35 niños con parálisis de estos nervios. Y eso es contando los tres nervios juntos. Cuando ajustaron la incidencia por edad y por sexo, entonces se dio una incidencia de 1.7 casos por cada 100.000 habitantes, lo que nos confirma que realmente es una entidad bastante rara cuando se la compara con la de los adultos, en las que hay series que reportan hasta 12.6 por cada 100.000 habitantes. Ya analizando cada uno de estos segmentos, entonces podemos ver que el cuarto y el tercero ocupan el cuarto y el sexto ocupan el primer y el segundo lugar, y el tercero ocupa el tercer lugar. Y dentro de las diferentes etiologías, en cuanto al tercero se refiere, es la congénita la que más frecuentemente explica las parálisis del tercer par. Aquí podemos ver entonces una tabla de dos trabajos, uno del 2019 y una del 2005, en la que nos comparan las diferentes causas de parálisis del tercer par en la infancia, y podemos ver que en las dos series entonces es la congénita la que ocupa los primeros lugares, seguido por trauma, luego tumor y más raro vascular. También hay que decir que en muchos casos no se logra identificar una causa de la parálisis del tercer par, y esta se denomina como idiopática o criptogénica. Entonces, grosso modo, tenemos dos etiologías o dos grupos de etiologías: la congénita y las adquiridas, que son el resto: la traumática, la vascular, la infecciosa, y vamos a hablar de cada una de ellas. Pero me gustó esta tabla y se las quise traer porque aquí podemos ver diferentes causas de parálisis a diferentes alturas del recorrido del tercer par. Entonces podemos ver que a nivel del núcleo o de los fascículos, desde los fascículos podemos encontrar parálisis congénita, causas desmielinizantes. Estas causas desmielinizantes son exclusivas de este segmento, pero también podemos encontrar isquémicas, inflamatorias, vasculares, neoplásicas y traumáticas, y esas mismas tienen en común en algunos otros lugares, como son en el espacio subaracnoideo, en el seno cavernoso, pero aquí entonces podemos encontrar etiologías específicas como trombosis del seno cavernoso y fístulas del seno cavernoso, y en todas, digamos que es común el trauma. Vamos a hablar, digamos, un par de cosas de la parálisis congénita y una versión particular que es la que veremos a continuación en la siguiente diapositiva. En el caso de las parálisis congénitas, entonces, tenemos que tener muy presente que puede estar o no relacionados con trabajo de parto prolongado o parto difícil, el uso de fórceps y la presentación podálica. Se cree entonces que durante esos eventos, y no necesariamente existen porque puede haber casos en los que no haya ninguno de estos factores de riesgo que ya mencionamos y que aún así aparezca una parálisis del tercer par, eso generalmente está asociado con ausencia del nervio o ausencia del núcleo. Entonces podemos encontrar compresiones del nervio en su paso por cualquier parte, pero principalmente las que están asociadas con trabajo de parto difícil, fórceps o presentación podálica, son aquellas que se presentan en el paso del nervio por la fosa posterior a la media. Y esto se cree que es secundario a un aumento de la presión intracraniana, y básicamente pareciera la fisiopatología de lo que veríamos la parte traumática, cuando les dije que por herniación se podía pues meter a través de la tienda del cerebelo. En general, la parálisis congénita tiene buen pronóstico y hay recuperación de los signos y los síntomas que puede presentar el paciente, bueno, principalmente signos, en las semanas o meses subsecuentes. Aquí podemos ver en la parte de la izquierda una resonancia magnética en la que con las flechas nos están mostrando una hipoplasia de los músculos recto superior, medial e inferior, en un paciente pues que presentaba parálisis congénita. Y hay una entidad particular de la parálisis congénita, que es la parálisis congénita con espasmo cíclico, que es más bien infrecuente y es una forma de parálisis única, en la que generalmente es reconocida durante el primer año de vida. Esta puede estar en presencia de una parálisis completa o parcial, y está asociada a que cada minuto y medio o 2 minutos
el párpado superior parético se eleva, la pupila se contrae y esto está asociado a un cambio miópico en la refracción. Espérense un segundo a ver si esto me lo produce. ¿Lo están viendo? Sí, ahí se ve. Gracias, Camila. Entonces podemos ver que, como les venía diciendo, hay en esta una tosis, pero cada cierto tiempo el paciente entonces presenta un movimiento del párpado que se encontraba parético, asociado pues como a la contracción pupilar, que pues tal vez es un poquito menos evidente, aquí es mucho más evidente. Pero y si, digamos, estuviéramos midiendo refracción en ese momento, podríamos encontrar entonces que está asociado a un cambio miópico. Generalmente, esta parálisis congénita con espasmo cíclico no está asociado con otras anomalías neurológicas y adicionalmente esto acompaña al paciente durante el resto de su vida, incluso cuando está durmiendo, pero cuando está durmiendo se puede hacer un poco menos frecuente. Muy bien. En cuanto a las parálisis adquiridas, ya vimos que existen muchas etiologías que las pueden explicar. Siempre que una parálisis sea de novo, nos obliga a descartar causas subyacentes y entre ellas el trauma es la más común. Evidentemente, pues tiene que existir el antecedente de trauma y eso nos va a orientar muchísimo. La cosa es que las parálisis del tercer par generalmente ocurren, particularmente en la niñez, con TEC severo. Si nosotros tenemos un paciente que tuvo un TEC leve y el paciente cursa con una parálisis adquirida del tercer par, pues uno también tiene que sospechar que no es una etiología traumática, sino que hay una causa subyacente y evidentemente ese paciente requerirá imagen. Adicionalmente, diferentes neoplasias pueden explicar estas parálisis, como lo son los sarcomas leptomeningios, el rhabdomyosarcoma, linfomas, gliomas, meningiomas del seno cavernoso, tumores del neurodermo e incluso tumores de la glándula lagrimal, pero evidentemente eso dará una clínica que es muchísimo más distal con compromiso de la rama superior. También podemos encontrar etiologías infecciosas como meningitis y encefalitis. Generalmente las meningitis tienden a ser basales, las meningitis que digamos están ubicadas más superiores pueden no cursar entonces con parálisis del tercer par y en niños la causa aneurismática es excepcional, es más bien raro, pero sí existen un grupo de pacientes que tienen digamos, un mayor riesgo de desarrollar aneurismas, como lo son los pacientes que tienen poliquistosis renal, que tienen coartación de aorta o que tienen síndrome de Ehlers-Danlos. Pasando entonces a la evaluación clínica, nosotros tenemos que saber si nos estamos enfrentando a una parálisis adquirida o a una parálisis congénita. El paciente que debuta con una parálisis de novo, entonces, si es mayorcito, si es grandecito, va a manifestar que tiene diplopía. Esa diplopía es binocular, puede ser horizontal, vertical o oblicua, y adicionalmente, dependiendo del sitio de la lesión, va a cursar o no con párpado caído. Mientras que la parálisis congénita, evidentemente estos niños generalmente están en fases preorales, ellos no van a poder manifestar la existencia de diplopía y secundario pues a una supresión, no van a darse cuenta si llegan a tener una fase preoral que están viendo dobles. Entonces van a consultar extraídos por los padres, quienes van a referir una tosis o van a referir estrabismo. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos pacientes y estamos haciendo el interrogatorio, nosotros tenemos que definir cuándo aparecen los síntomas. ¿Son estos agudos o son crónicos? Para eso nos sirve mucho, entonces, saber si el paciente tenía el ojo desviado desde hace mucho rato, si siempre ha salido en las foticos con estrabismo. Eso nos va a orientar entonces a un curso crónico de la enfermedad. Tenemos que preguntar si hay variabilidad o no de los síntomas, porque uno de los diagnósticos diferenciales de esta entidad es la miastenia gravis. Esta tiene un empeoramiento vespertino que es pues clásico de esta entidad y adicionalmente la fatiga y la diplopía va apareciendo entonces más en la tarde. También tenemos que preguntar por los antecedentes, tanto perinatales como postnatales. Tenemos que preguntar por antecedentes de infecciones recientes, por ejemplo, las meningitis, porque la parálisis puede aparecer tanto en el curso de la meningitis como ser posinflamatoria después de esta haberse resuelto.
Y hay que preguntar si hay o no síntomas acompañantes. Por ejemplo, una parálisis de tercer par asociada a una cefalea que es intensa, que el paciente describe como la peor de su vida, puede ser el curso de una hemorragia subaracnoidea. Si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene cefalea, si el paciente tiene rigidez de nuca, entonces si el paciente se ve tóxico, obviamente eso nos tiene que ir orientando a que realmente es una meningitis y hay que darle trámite a la meningitis, que es la causa de esta parálisis del tercer par. Siempre evaluar si existen o no otras alteraciones neurológicas, porque eso nos va a ayudar, como en toda la semiología, a localizar el sitio de la lesión. En cuanto al examen físico, entonces hay 4 cosas. ¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta? Qué pena. Continuar entonces. En cuanto al examen físico, tenemos que evaluar, pues, además de hacerlo completo, 4 cosas fundamentales. Camila, tienes el micrófono abierto. La posición palpebral, el reflejo, las pupilas y el reflejo pupilar, la motilidad ocular, pues, y adicionalmente la acomodación. Entonces, evidentemente, esta no es una imagen de un niño, pero aquí vemos el espectro de la enfermedad de manera completa. Digamos que esta sería una parálisis completa del tercer par de manera aislada. Vamos entonces a encontrar una tosis completa, vamos a encontrar exotropia o hipotropia. Ojo, la exotropia y la hipotropia aparecerá en los casos en los que la parálisis es completa. Vamos a ver más adelante que hay diferentes escenarios en los que no se comprometen todo el nervio y nos va a dar clínicas diferentes. Vamos a encontrar que la abducción del paciente es normal y vamos a encontrar limitación para la aducción, para la elevación y para la depresión, como podemos ver, pues, en el paciente que está representado en la imagen. Como les venía contando, entonces, si la parálisis no es completa, sino incompleta y se da de manera aislada, entonces tenemos que mirar si se está afectando la rama superior o se está afectando la rama inferior. En el caso de la afección de la rama inferior, que inervaba el recto superior y el elevador del párpado, entonces la clínica será tosis y limitación para la elevación. Mientras que si se afecta la rama inferior, puede ser que toda la rama inferior está afectada. Eso generalmente puede ocurrir en enfermedad orbitaria o que se afecten de manera independiente. Entonces, si la rama inferior está afectada y hay parálisis, puede haber parálisis del recto medio, vamos a encontrar una limitación de la abducción. Vámonos por aquí abajo. Si fuera completa, las fibras parasimpáticas también podrían estar afectadas y encontrar midriasis no refractiva. Voy a dejar estos dos porque los voy a hablar de ellos a continuación de manera separada. Si tuviéramos una parálisis aislada del recto inferior, el paciente manifestaría entonces una diplopía vertical y encontraríamos al paciente en hipertrofia con limitación para la depresión. Esto lo podemos ver. Eso es hipertrofia, no hipertrofia, hipertrofia. Perdón, hipertrofia, gracias doctora, y limitación para la depresión. Esto lo ocurriría en lesiones en 2 sitios. Si encontramos una lesión subnuclear de los núcleos que anteriormente les había manifestado, o si vemos patología de la órbita. Y esto, digamos que lo tenemos que diferenciar entonces de la miastenia gravis, como ya se los había mencionado, y con algunas pruebas que mencionaré a continuación. Y en la parálisis aislada del oblicuo inferior, la etiología generalmente es congénita y lo que se genera es un daño subnuclear también de la parte que inerva al oblicuo inferior. Esto nos obliga a hacer diagnóstico diferencial con el síndrome de Brown, en el que hay un estrabismo vertical que está, pues, caracterizado por una limitación para la elevación del ojo cuando se aduce, ¿ok? Entonces, hay varias cosas que nos van a ayudar a orientarnos a si es uno o el otro. Entonces, en la parálisis aislada del oblicuo inferior está asociada a hiperfunciones del oblicuo superior. En el síndrome de Brown no vamos a encontrar esta asociación. La parálisis aislada del oblicuo inferior va a estar acompañada de un patrón de estrabismo en A, como nos había mencionado el compañero Valentín en su exposición, mientras que el síndrome de Brown va a dar un patrón en Y. Y como el síndrome de Brown es una patología restrictiva y una paresia,
Cuando hacemos el test de deducción forzada, este va a estar positivo, mientras en la parálisis aislada, no. ¿En qué consiste entonces ese test de deducción forzada? Ese test es un test que nos permite hacer diagnóstico diferencial de estrabismos paralíticos de los restrictivos. Entonces nos va a ser útiles como en los casos en los que tenemos que hacer diagnóstico diferencial en el ejemplo de la diapositiva anterior. Perform force reduction test before every strabismus procedure. Here the limbus is being gripped with St. Marston's forceps. The globe moved anteriorly to put the rectus muscles on stretch, and the eye moved into adduction, abduction, elevation, and then depression. In this case, there is no restriction in any of these four positions. When testing the superior oblique muscle, the globe is retropulsed to put the superior oblique tendon on stretch. It is then rotated supranasally and then supratemporally, and the surgeon should feel for the bump of the superior oblique tendon as it passes over the globe. Bueno, entonces este test de deducción forzada, como les venía mencionando, no solamente va a ser útil en ese caso para diferenciar Brown de la parálisis del oblicuo inferior, sino que también nos sirve para otras entidades como la fibrosis congénita de los músculos extraoculares y en los casos en los que ha habido antecedente de trauma de órbita, en la que por alguna razón pues haya una contractura por la malposición. Hay otra, digamos, esto sería como una consecuencia de una parálisis del tercer par, que es la regeneración aberrante o la sinquinesis oculomotora. Esto lo que es una pues como mala inervación posterior a la parálisis del tercer par, cuando ocurre por etiologías por compresión, como las aneurismas y por tumores, y también por trauma. Es más raro, casi que excepcional, en etiología isquémica. Y lo que ocurre es que después de una parálisis, semanas o meses, empiezan a generarse esas fibras nerviosas, y esas fibras nerviosas conectan músculos, inervan de manera anómala a músculos que no deberían inervar, y por lo tanto se producen unas sinquinesias, que son una serie de movimientos que son involuntarios y que son sincrónicos con grupos musculares que no deberían pues ser inervados el uno con el otro. Y eso nos va a dar diferentes signos. Por ejemplo, el signo de Pseudo-Von Graffé, que es una retracción palpebral cuando el paciente está mirando hacia abajo. Otro de los signos es movimiento del párpado con la mirada horizontal mientras se está en aducción, limitación de la elevación y de la depresión, acompañado de retracción del globo cuando hay movimientos verticales, aducción del ojo afectado cuando se eleva o se deprime, o respuestas optoquinéticas verticales monoculares. Aquí en esta imagen podemos ver entonces un Pseudo-Von Graffé en el contexto de una regeneración aberrante, en la que pues nosotros sabemos que cuando estamos mirando hacia abajo, realmente el párpado también realiza pues como un movimiento hacia abajo, pero aquí podemos ver que la paciente está mirando hacia abajo y el párpado se está retrayendo. Miren que aquí pues no se alcanza a observar en la parte superior el limbo, pero cuando la podemos mirar a la paciente hacia abajo, pues se nos expone pues ese limbo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico sindrómico de la parálisis del tercer par es clínico, es decir, con la historia clínica y con el examen físico nosotros tenemos que ser capaces de hacer diagnóstico de una parálisis del tercer par. Pero el siguiente paso será tratar de establecer la etiología, y para eso nos vamos a acompañar entonces también del ejercicio clínico, pero adicionalmente se pueden llegar a requerir imágenes y en algunos casos, como es el caso de la meningitis, punciones lumbares. Entonces podemos ver aquí que basta solo con la clínica y con la evaluación de los movimientos oculares para tener claro que la paciente tiene una parálisis del tercer par. Podemos ver aquí, por ejemplo, la limitación para la depresión,
abducción está conservada y tenía pues como limitación también para realizar la aducción y elevar. Pero en este caso, por ejemplo, no hay compromiso, no hay compromiso palpebral pues como muy evidente. Esta imagen que les traigo acá, particularmente me gustó mucho porque es como un flowchart que le permite a uno tratar de hacer un diagnóstico juicioso sin que se le vayan a pasar, digamos, probables etiologías. Entonces, estos autores lo que nos proponen es preguntarse varias cosas y seguir el flujograma de tal manera que vayamos pensando en las diferentes etiologías. Entonces, ellos inician por saber si la desviación estaba presente en fotos viejas y desde el nacimiento. Si eso fuera así, entonces estaríamos ante una parálisis congénita. De lo contrario, tenemos que preguntarnos por el antecedente de trauma. Si hay antecedente de trauma, entonces la etiología será traumática o postraumática. En caso contrario, preguntémonos si hay no solo meningitis, sino pues antecedentes de infección. En caso de que estemos cursando con una meningitis y haya una parálisis del tercer par, pues esa será la etiología más evidente. Pero también puede ocurrir postinfecciosa, es decir, una vez ha resuelto la infección en el caso de meningitis o encefalitis. Si no es el caso y digamos que estamos en un contexto agudo, preguntémonos si hay o no dolor de cabeza severo. Cuando está acompañado de dolor de cabeza severo, pues nos debemos preguntar, pues nos debemos imaginar el contexto de aneurismas o de hemorragias subaracnoideas y eso nos lo va, digamos, a dirimir la neuroimagen. Entonces, si encontramos una anormalidad, pues encontraremos o el aneurisma o la hemorragia subaracnoidea. De lo contrario, entonces preguntarnos si existe o no, pues, clínica que nos apoye para el diagnóstico diferencial con miastenia gravis y aquí haremos como pruebas adicionales que realmente son muy sencillas. Si no es el caso, si ya descartamos que se trata de una miastenia gravis, entonces vamos a preguntar, aquí empieza un seguimiento. Y en el seguimiento vamos a mirar si hay o no resolución espontánea. Si hubo resolución espontánea, pues estamos ante una parálisis del tercer par que es idiopática y dentro de ese grupo idiopática, pues a veces puede ser por infecciones postvirales o postvacunación. Y si no hay resolución espontánea, entonces tenemos que mirar nuevamente y hacer seguimientos con imágenes que más adelante vamos a ver, pero voy a decir, hay algunos casos en los que tienen que hacerse resonancias magnéticas nucleares seriadas cada 1 a 2 años, de tal manera que uno pueda identificar tumores que no se veían por su tamaño al momento de presentar la parálisis del tercer par o definitivamente si no se encontró en el seguimiento una causa, esa será entonces una parálisis del tercer par criptogénica. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos varias entidades que tenemos que tener en mente. La primera de ellas es la fibrosis congénita de los músculos extraoculares. Aquí vamos a encontrar que está asociado también a una regeneración aberrante de manera frecuente y esta tiene un carácter hereditario que es autosómico dominante. Entonces hay que preguntar por ese antecedente y nos va a ayudar obviamente el test de deducción forzada positiva, que fue el que les mostré en el video anterior. En cuanto a la miastenia gravis, la miastenia gravis no tiene afectación pupilar, no está acompañada de regeneración aberrante y esta tiene una clínica que es empeora a lo largo del día. O sea, los síntomas son más acentuados de manera vespertina y nos va a ser útil el test del hielo. El test de hielo consiste entonces en aplicar primero tratar de agotar lo más que se pueda el músculo, pidiéndole al paciente que haga elevación de la mirada repetidas veces. Posteriormente, aplicar hielo durante 2 minutos y tras esos 2 minutos evaluar si hay una apertura palpebral mayor de 2 milímetros. En ese caso sería positivo y eso nos apoya el diagnóstico de miastenia gravis. En un segundo que esto sí. Activo el video y
Ya están viendo nuevamente la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo, entonces aquí les traigo un videito del test de hielo. In some people with myasthenia gravis, they present only with ptosis or droopiness of the eyelid. As a result, a simple test you can do in the accident emergency department or indeed in the outpatient department is a thing called the ICE test, which isn't too hard to work out. In essence, you stress the ptosis, if you like, make it as bad as possible by fatiguing the muscle. Then you, once you see the ptosis at its maximum droopiness, you ask the patient to apply simply a cube of ice to their eyelid for between 1 and 2 minutes. And analogous to a tensilon test, we hope that the eyelid will spring open. And then there's really no need for any other tests. We know it's myasthenia gravis, and we can continue with the treatment either acutely with immunoglobulin and steroid or more long-term with other types of immunosuppression. While the tensilon test, if it works, is definitive, the ICE test is clearly less invasive. How the ICE test works to improve ptosis isn't entirely clear. It is suspected that perhaps the eyelid is a very much overused muscle or a frequently used muscle, and by cooling it down, you might be reducing its metabolic rate and thus reducing the amount of acetylcholine required, and thus reversing the block given by the anti-acetylcholine receptor or anti-MuSK antibody is one theory. But I don't think, as far as I'm aware, it's not clearly known. Okay, do you want to take it off then? Look at my finger here. So after the ICE test, you can see the instant response. Listo, entonces ese es un test positivo. Realmente uno cree que un test tan sencillo no puede aportar mucho, pero realmente la sensibilidad y la especificidad del test del hielo realmente es alta, del 83 y del 100%, con un buen valor predictivo positivo del 100%. Entonces es una herramienta que deberíamos tener pues como dentro de nuestra semiología disponible para poder realizarla y hacer un diagnóstico diferencial de esta entidad. En cuanto a la enfermedad orbitaria, sea fractura, sea inflamación o sea tumor, como estas enfermedades generan restricciones, estos van a acompañarse de test de deducción forzada positivo. Y el último pues, diagnóstico diferencial que uno tendría que tener en cuenta es la migraña oftalmoplégica, pero una vez se han descartado el resto de cosas, porque este diagnóstico es de exclusión. Uno tiene que tener imágenes negativas y haber descartado todo lo anterior para pues pensar en migraña oftalmoplégica. Viene un punto que a mí me parece fundamental y es las imágenes, porque surge la pregunta de en quién están indicadas. Y la verdad es que está indicada en casi todos los casos. Por eso yo se los quise traer más bien en la versión a quién podríamos no hacerle una imagen. Entonces, a los pacientes adultos de más de 50 años con antecedentes de enfermedad de hipertensión o de diabetes que no tienen un compromiso pupilar en el contexto de una parálisis aislada, digamos que yo podría prescindir de hacer una neuroimagen. Y en el caso particular de los niños, aquellos que cursen únicamente con parálisis congénita del tercer par, pero que no esté acompañado de enfermedades neurológicas ni sistémicas. Esos serían pues como los dos grupos que se nos quedarían por fuera de las imágenes. Toda vez que un niño... Una cosita ahí con eso que dices, es parcialmente cierto lo de los mayores de 50 años sin compromiso de pupila, porque como tú bien lo dijiste al inicio de la charla, se puede generar el compromiso pupilar después. Entonces esos pacientes tú puedes, digamos que postergar la solicitud de la neuroimagen siempre y cuando tú estés controlando al paciente con regularidad para verificar que efectivamente los factores de riesgo que se supone que tenían, la diabetes, la hipertensión y todo esto exista, y que además no haya aparición del componente pupilar, porque si no ya las cosas cambian, ¿no? No es como dejar a la deriva al paciente y vaya y usted controle su diabetes y ya y nunca más lo volvió a ver, sino que esos pacientes hay que estar encima de ellos. Sí, señora, muchas gracias. Entonces, esos dos grupos serían, y como nos decía entonces la doctora,
digamos que pues uno se puede, digamos, confiar porque hay casos en los que no hay componente pupilar inicial. Y la otra pregunta que nos debemos hacer es cuál es la imagen ideal. Y hay 5 imágenes que tenemos disponibles para analizar estos casos: la tomografía, la angiotomografía, la resonancia magnética, la angioresonancia y la angiografía con catéter. Y la pregunta es, ¿cuál es mejor de todas? Obviamente, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, la tomografía solita no es tan buena para identificar aneurismas cuando se le compara, por ejemplo, con resonancia magnética. Pero la TAC es muchísimo más buena en el contexto de hemorragias subaracnoideas. Ese es el primer mensaje. Segundo, el segundo mensaje es que en la referencia estándar para hacer diagnóstico de aneurismas es la angiografía con catéter. ¿Qué dificultad tiene la angiografía con catéter? Que es invasiva y que conlleva un riesgo de hasta el 2% de hacer complicaciones neurológicas como un stroke. Entonces, yo ante estos escenarios tengo que tratar de seleccionar la imagen que esté disponible, que ofrezca menor morbilidad para el paciente y que me pueda aportar la mejor información. Y con el advenimiento de la angiotomografía, digamos que se ha venido encontrando la luz al final del túnel porque ha tenido muy buena sensibilidad y especificidad, incluso para hacer diagnóstico de aneurismas. Esto es particularmente cierto para los pacientes adultos. En niños todavía hay, digamos, evidencia insuficiente para recomendar la angiografía por tomografía como el método de elección. Y hoy se continúa prefiriendo entonces en estos pacientes pediátricos la resonancia magnética nuclear porque tiene buena sensibilidad, buena especificidad, no es invasiva y no conlleva el riesgo de irradiación. No sé, doctora, pues si de pronto usted nos podría ampliar lo que se hace pues como aquí localmente en cuanto a la modalidad de imágenes. No, yo creo que lo resumiste muy bien. Uno tiene que tener muchas cosas en cuenta y una de esas es algo que acabas de nombrar, la disponibilidad de la imagen, ¿no? Pero digamos que en términos generales en los chiquitos, uno normalmente lo que solicita es la resonancia, ¿sí? Y en los adultos, pues cuando estás sospechando un aneurisma, pues te podrías ayudar de pronto de una angioresonancia que no es tan compleja de hacer como una angiografía con catéter. Pero en términos generales es lo que tú dijiste. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces hasta aquí ya hemos revisado lo que es la anatomía. Ya sabemos que dependiendo del sitio afectado podemos tener clínicas diferentes. Que el diagnóstico lo vamos a hacer de la parálisis per se y de manera sindrómica con la historia clínica, pero que tenemos que tratar de establecer el diagnóstico etiológico con la anamnesis que ya hicimos, con los hallazgos que tenemos y adicionalmente con la necesidad de imágenes o no. Y ahora entonces vamos a hablar del tratamiento. Ya logramos pues hacer un diagnóstico y tenemos que saber que existen unas metas de tratamiento en nuestros pacientes en edad pediátrica. Entonces, parte de la meta, de la primera meta, es hacer un correcto diagnóstico sindrómico y etiológico para poder ofrecer un tratamiento. Ejemplo, si estamos en el contexto de una meningitis, pues lo que se requiere es el tratamiento de la meningitis. Si estamos en el contexto de un paciente traumático, pues requerirá entonces el drenaje del hematoma subdural o epidural, pues según tenga la indicación o no, y en acompañamiento obviamente por los colegas de neurocirugía y así sucesivamente con cada una de las etiologías. Ahora, cuando nos quedamos con las etiologías congénitas y aquellas que vamos a observar en el tiempo, entonces lo que tenemos que tratar de reducir es las complicaciones posteriores a la parálisis del tercer par, en este caso entonces la ambliopía, y en el caso de la complicación de la regeneración aberrante, nosotros no podemos incidir en ella. El paciente que va a generar una regeneración aberrante la va a tener. Esa complicación no podemos actuar. Mejorar o tratar de mejorar, el tercer punto es tratar de mejorar la función binocular y la sensorialidad en la manera que se pueda y restaurar la apariencia de los pacientes, pues que finalmente a los padres también les interesa pues como la apariencia física de sus hijos. Entonces, como les venía diciendo, si el paciente está inflamado, infectado o tiene una neoplasia, pues el tratamiento de la entidad será el tratamiento específico de cada una de esas situaciones.
En el caso de las parálisis congénitas, vamos a ofrecer una observación cercana, y en las parálisis postraumáticas, pues si no requiere intervención quirúrgica, también entonces vamos a observar a esos pacientes por tiempos diferentes en el uno de otro antes de considerar cirugía. Entonces, como decíamos, que uno de los objetivos es evitar las complicaciones, y en estos pacientes que están en desarrollo visual, la principal complicación entonces sería la ambliopía. Esa se presenta hasta en el 30 a 50% de los pacientes, es decir, hasta uno de cada 2 pacientes que presentan una parálisis del tercer par puede estar complicado con ambliopía. Y para eso entonces tenemos que recurrir a la oclusión de tiempo parcial, a la corrección de defectos refractivos, a la cirugía de estrabismo y a la reparación de la ptosis. ¿Por qué todas estas estrategias sirven en ambliopía? Porque la parálisis del tercer par nos puede dar ambliopía, ya sea por deprivación, si el paciente está acompañado de una ptosis que bloquea el eje visual. Si el paciente entonces tiene estrabismo, nosotros debemos corregir ese estrabismo porque nos va a llevar a una ambliopía estrábica. También, pues, corregir los defectos refractivos, porque puede que el paciente no tenga una ptosis, pero que realmente, pues, tenga un defecto refractivo que no está relacionado per se con la parálisis del tercer par, pero que nos va a hacer que ese paciente fácilmente nos haga una ambliopía sobreagregada. También tenemos, o describe la literatura, los prismas como una herramienta diagnóstica para tratar de mejorar la diplopía en el paciente. Aquí hay que hacer una aclaración, y es que estas parálisis generalmente están acompañadas de unos estrabismos con ángulos de desviación superiores a 10 dioptrías. Si nosotros llegamos a ponerle a un paciente prismas de más de 10 dioptrías, entonces vamos a generar aberraciones y eso nos va a complicar realmente el cuadro. Entonces, lo más importante aquí, según lo que pues entendí de la revisión del tema, es acompañar durante la observación y la prevención de la ambliopía más que la utilización de prismas. No sé, doctora, con qué frecuencia, eso está descrito en la literatura, pero no sé con qué frecuencia se utilicen los prismas entonces en esta etiología, y particularmente este prisma press-on que se aplica sobre el cristal del paciente, de la corrección del paciente. No, realmente es muy raro que uno pueda utilizarlos por lo que estás diciendo, porque no es frecuente que estas parálisis tengan ángulos de desviación menores de 10, y no se puede realizar o no se puede colocar más de 10 dioptrías en prismas. Entonces, pues, si el paciente tiene una exotropia, por ejemplo, de 35, pues no sirve de nada que le pongas un prisma. Entonces, realmente no, yo nunca he tenido un paciente en el cual haya utilizado prismas para esto. Este prisma press-on, pues es comercial, pero es un prisma realmente de Fresnel. Muy bien. Sí, no, acá no tenemos eso tampoco. Listo. Entonces ya también tenemos que considerar en qué momento vamos a llevar a ese paciente a cirugía. Y vamos a llevar a los pacientes a cirugía en las parálisis adquiridas que no mejoran en periodos de seguimiento entre 9 y 12 meses. Y en el caso de las congénitas o parálisis completas, pues el tiempo que ofrecía la literatura realmente era menor comparadas con las adquiridas, generalmente se esperaban 6 meses. Es muy importante no desesperarse y tratar de acompañar a los padres y tratar de llevarlos a entender que el periodo de espera es importante, porque la mayoría de estos pacientes resuelven la parálisis. Entonces, ese acompañamiento hace parte del clínico, de tratar de no desesperarse como clínico y tratar de acompañar a sus padres de tal manera que ellos también sean capaces de esperar. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque los padres generalmente tienen expectativas muy grandes con la cirugía de estrabismo, y lo que nosotros buscamos es mejorar la alineación en la posición primaria y de esa manera mejorar la apariencia. Pero el problema del parálisis del tercer par es que como tantos músculos están comprometidos, uno no puede mejorar la alineación en todas las miradas, en todas las posiciones de la mirada. Y probablemente esas expectativas de los padres van a estar dirigidas a que la mirada de su hijo en todas las posiciones se recupere a lo previo de presentar la parálisis del tercer par. Otra cosa es que hay que ser claros con los pacientes, con los padres,
que se puede requerir una o más cirugías y por lo tanto es importante dar ese tiempo de espera porque cada vez que nosotros metemos a un paciente en cirugía pues estamos agregando la morbilidad de la anestesia y cada vez más fibrosis entre los músculos y cada vez es más difícil abordar a esos pacientes. No hay una única técnica, por lo mismo que les decía, pues para yo venir a explicarles aquí, porque eso dependerá de la clínica que presente el paciente. Si está comprometido uno o dos o tres músculos, o si es de manera pues aislada, por ejemplo, el recto inferior o el oblicuo inferior. Y también está pues, en consideración la corrección de la tosis. Esta solamente se debe considerar posterior a la cirugía de estrabismo, pues de tal manera que los ojos estén alineados cuando yo le destapo el eje visual. Digamos que parte de lo que se puede hacer es hacer una suspensión del frontal o resección del elevador del párpado. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta y que explicarle a los pacientes, sobre todo para los niños que ya están en etapa oral y que pueden manifestar los síntomas, es que al destapar el eje visual, pues puede empeorar la diplopía, porque esa ptosis que podría presentar el paciente nos podría estar pues sirviendo como de controlador de la diplopía. Y digamos que para eso pues podemos utilizar como alternativas la oclusión parcial y el uso de prismas teniendo en cuenta las mismas consideraciones de las que ya habíamos hablado, que solo serían útiles en las desviaciones de menos de 10 dioptrías. Y digamos que por pesar del tiempo, esto es lo que les tenía también como programados para que fuera de 1 hora rayando. Perfecto, Jesús. Bueno, esto es un tema que es un poquito complejo desde la anatomía y bueno, porque tiene muchos síndromes asociados, pero yo creo que hiciste la tarea bien en el sentido de decirnos cuáles son las cosas como que no se nos pueden olvidar. Hiciste énfasis en eso y bueno, eso es finalmente como lo más importante, las cosas que pueden poner en riesgo pues la vida en primera instancia, ¿no? Que este es como el par craneal que a uno le da de Más. pronto como más sustico. Entonces, bueno, creo que lo hiciste muy bien. El tema de la cirugía de estrabismo, pues como dijiste, depende de cuál es la clínica que está presentando el paciente, porque también lo dijiste, pues hay una variedad muy grande de manifestaciones dependiendo de si es una parálisis completa o si tiene algunos músculos afectados y otros no. Entonces, pues no tiene como mucho sentido traer acá 50.000 opciones, sino que es entender pues que dependiendo de cuál es el músculo afectado, pues así mismo va a ser la decisión quirúrgica y siempre explicando lo que dijiste, que no es posible restaurar la funcionalidad de los músculos y básicamente lo que uno quiere es lograr una alineación principalmente en la posición primaria y en la mirada abajo, que son pues, las posiciones fundamentales para el funcionamiento, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias por ser tan exacto con el tiempo. Muchas gracias a ustedes también por la atención. Bueno, vayan pues y se conectan a lo otro. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, doctor.